Sí, muy buenos días, amigos televidentes y público presente. Reciban un cordial saludo del Movimiento Gnóstico Cristiano Universidad ISME, rescatando valores a través de su programa Gnosis, Conócete a ti mismo, el mayor saber por excelencia. Hoy tenemos un tema que todos los seres humanos lo conocemos desde el punto de vista de lo que es la teoría, pero que muy poco los practicamos en la vida diaria. En ese aquí hablo que debemos tener todos los seres humanos para no crearnos problemas. Ese tema se llama la paz. Todo el mundo conoce la paz, todo el mundo habla de paz, pero nadie practica la paz. ¿Por qué nadie practica la paz? Porque mientras en nosotros existan esos antivalores que producen las guerras, desgraciadamente no puede existir la paz en el ser humano. Y es bueno que usted, amigo televidente, y aquí el público presente, que nos están sintonizando a través de su canal 6, pongan atención sobre este particular. Gracias a no tener paz dentro de nuestra mente y de nuestros corazones, hay todo un cúmulo de grandes problemas en la sociedad, que es la violencia, el problema de la violencia intrafamiliar en la sociedad, la competencia desleal, un sinnúmero de detalles que nosotros en este programa vamos a dilucidar con todos los detalles. Bien, vamos a pasarle el micrófono aquí a la compañera Araceli Duarte. Bueno, buenos días, amables televidentes. Reciban un cordial especial de nuestro movimiento gnóstico, tanto a nuestros televidentes como a aquellas personas que nos siguen a través de internet. Vaya nuestros saludos muy especiales para México, aquellos gnósticos que nos están apoyando en esta gran labor tan importante, porque Conócete a ti mismo nos enseña cuál debe ser la forma correcta de conducirnos en nuestra existencia, en esta vida, cómo nosotros debemos de adquirir esa capacidad para desenvolvernos en lo que es nuestro mundo. Nuestro mundo está lleno de desarmonía totalmente y es lamentable que nosotros los seres humanos tenemos esas herramientas dentro de nosotros, o sea que nadie está desposeído de todas esas herramientas que tiene para llevar eso que se llama paz a sus hogares y a nuestra sociedad. Es claro que la paz no proviene de la mente, porque la paz no pertenece a la mente. La paz pertenece a ese perfume delicioso del corazón tranquilo. La paz no es cuestión, no son cosas de proyectos, de policía internacional, de ONU, de OEA, tratados internacionales, policías invasoras que matan a personas, seres humanos, igual que nosotros. Eso no es paz. Mientras que nosotros los seres humanos no eliminemos esos factores psicológicos que tenemos todos los seres humanos, jamás podrá hablar paz. Jamás podremos hablar de lo que es esa paz que realmente necesitamos los seres humanos. Que la paz del Cristo esté con todos nosotros y con todos ustedes allá en sus hogares, y que aprendamos de este programa cómo construir la paz, cómo tener paz en nuestro corazón para así poder darla, porque nadie puede dar lo que no tiene. Estamos dando este conocimiento para eliminar esos factores que producen las guerras, la discordia, la diatriba dentro del ser humano. Los grandes conflictos que hay en la sociedad son producidos por ese elemento llamado ira,
egoísmo, odio, ambición, etcétera, etcétera. Y hay que bajar las actitudes, de poner las actitudes psicológicas de la violencia. Propongamos por la paz, propone una paz interior, no una paz efímera, por arribita, con paño tibio, sino donde el individuo esté conscientemente allá adentro, donde esa fuerza destructiva que está dentro del ser humano, él comienza a hacerle un seguimiento, a trabajarla. Algunos psicólogos dicen que cuando usted tiene ira, tiene pique, debe respirar 10 veces. Nosotros los gnósticos decimos, respire 30 veces, pero autosérvese psicológicamente. Y comience a hacer un trabajo de fondo estructural, para poder eliminar ese elemento que produce la impaciencia, la intolerancia, y que a la vez es destructiva para la sociedad. Todo el mundo habla de la paz, como decía al principio, pero nadie la practica. En teoría es muy bonita. Mientras, como decían los guaraguaos hace 40 años atrás, no basta rezar para conseguir la paz. Hacen falta muchas cosas para conseguir la paz. Esos antivalores que tenemos dentro de nosotros, como el egoísmo, la desigualdad social, cómo se distribuyen las riquezas en los pueblos, cómo una minoría de hombres y mujeres de familia oligárquica no se conduele del 99% de los demás que viven una vida paupérrima económicamente. Entonces una sociedad así no puede mantenerse con paz ni tranquilidad. Cuando a un hombre y a una mujer con su familia le hace falta el alimentos para nutrir ese organismo físicamente hablando, cuando un hombre no tiene los medios de salubridad, no tiene la asistencia médica con un seguro que sea bien correcto como Dios manda, ese hombre y esa mujer activa esos antivalores que tiene dentro y promueve más lo que es la violencia. Recordemos, señores, que el ser humano cuando tiene hambre, cuando está desnutrido, es capaz hasta de matar. Por eso dice un viejo aforismo hermético por ahí, y popular, el mal comido no piensa. En parte, las enfermedades que existen dentro de lo que es el organismo humano, hablando de esto desde el punto de vista biológico, contribuye a que esos factores internos del ser humano, que son fuerzas destructivas, el ser humano no pueda contrarrestarlas, porque no puede hacer ni un análisis correctivo bien internamente, porque está pensando en el alimento, está pensando en los problemas que tiene la familia. Entonces, los gobiernos de la tierra tienen en su mayor parte las grandes culpas de estas situaciones, porque ellos promueven la violencia indirectamente, subyugando a un pueblo de todas las cosas que le hace falta. Es decir, le quitan al pueblo lo que necesitan. Decía Mahatma Gandhi que uno de los peores problemas de la pobreza, donde se incita a la violencia, es aquella, lo que es el hambre, la desnutrición. La pobreza en extrema, porque la pobreza no es mala, hay que buscar el equilibrio. La pobreza en extrema, señores, es uno de los peores géneros de violencia en el ser humano. Porque el mal comido no piensa, piensa en el alimento. Y eso nosotros tenemos que analizarlo. Aquellos que tienen demasiado y aquellos que tienen demasiado poco. Debemos buscar el equilibrio, la equidad. Aquellas grandes personas que tienen grandes fuerzas económicas y que mantienen su dinero allí guardado, mientras el pueblo busca un lugar para conseguir un trabajito y ganarse el pan de cada día dignamente, más no lo consigue. Mucho desempleo, grandes problemas. O sabemos el problema que hay, por ejemplo, en España actualmente. Un 25% de personas desempleadas y más ajustes económicos, porque ha habido corrupción, señores, en la administración pública, como ha pasado y sigue pasando en otro país y en muchos países de Latinoamérica. Entonces nosotros tenemos que analizar bien eso. Los políticos, los que tienen la herramienta o los que tienen al toro agarrado por los cuernos, tienen que tener cuidado con eso.
Cuando un pueblo está malnutrido, no piensa. Piensa es cómo conseguir qué comer. Y la violencia se genera a través de ahí. Así que esto es un pequeño mensaje para el poquito de conciencia que tienen algunas personas que controlan en parte lo que es el erario público y que manejan la economía de regionales y centrales del país. Si la paz no se compra ni se vende, la violencia trae más violencia y el odio genera más odio. Si queremos paz, tenemos que ver el cuadro, tenemos que contemplar, estudiar y ver el cuadro en su totalidad, no una pequeña parte, un rincón del mismo. Porque la paz no es cuestión de controles, de apaciguamientos, de guerras. Si nosotros entendemos y comprendemos que la paz, o sea, si vemos el cuadro completo, en su forma completa, nos damos cuenta que el individuo es el mundo. Si el individuo no tiene paz, el mundo, la sociedad, tampoco tiene paz. Porque para nosotros realmente crear esa paz dentro de nosotros, debemos hacer un estudio muy profundo, allá muy en el fondo de cada uno de los seres humanos. Realmente tenemos que vivir en alerta percepción, aquí y ahora, como el vigía en época de guerra, de instante en instante, para así nosotros poder estudiar todos aquellos factores psicológicos que todo el mundo tiene, para entonces poder crear y poder que nazca en cada corazón lo que es esa paz que realmente todo el mundo necesitamos. Hoy en día todo el mundo habla de paz, Álvarez, y todo el mundo cree tener la paz, Pero nadie la practica. pero nadie sabe realmente lo que es la Porque paz cuando verdadera. a nosotros se nos tocan nuestros intereses egoístas que tenemos, y yo le digo a ustedes, amigos televidentes, analicemos una situación nada más. ¿Cuántas personas ustedes creen que en estos momentos hay personas que no tienen su comida? Un mendrugo de pan, nada más, 1 kilo de arroz, 1 kilo de carne, no tienen los medios para llevarlo. Hay que ver la desnutrición que hay en los países en vía de desarrollo, o los que están subdesarrollados, el caso de África, particularmente, para no mencionar otros. Y aquí en Latinoamérica hay varios países que tienen un nivel muy bajo en su nutrición. Entonces nosotros, señores, por Dios, no podemos ser ajenos a eso. La Primera Guerra Mundial fue por el control de los mercados, el negocio principalmente de los nutrientes del ser humano. La comida. Mañana, en la Segunda Guerra Mundial, pasó lo mismo en el 45, del 39 al 45. Y la Tercera Guerra Mundial va a ser también por alimentos, el control de las aguas. Sí, eso es un video. Para los ladrones, la paz sería la dicha de poder robar impunemente, sin que la policía se les atravesara en su camino. Para los contrabandistas, la paz sería poder meter su contrabando en todas partes, sin que las autoridades se lo impidiesen. Para los hambreadores del pueblo, la paz sería vender bien caro, explotando a diestra y siniestra, sin que los inspectores oficiales del gobierno se lo prohibieran. Y para las prostitutas, la paz sería gozar en su lecho de placer y explotar a todos los hombres libremente, sin que las autoridades de salubridad o de policía intervengan para nada en su vida. O sea, cada cual se forma en la mente 50.000 fantasías absurdas sobre la paz. Cada cual pretende levantar a su alrededor un muro egoísta. Claro, se franquea. Falsos, creencias, opiniones absurdas, conceptos sobre lo que es la paz. Y realmente nada de eso, si no hay paz allá. Aún se consigan todos esos pormenores que condicionan la vida del ser humano.
hay que eliminar esos factores que conducen a las guerras, como hemos hablado en reiteradas ocasiones. No puede existir paz interior en el ser humano, ni en nuestra sociedad, mientras no trabajemos esos elementos que producen la guerra, la discordia. ¿Por qué un país atropella a otro cuando el país es poderoso? Nosotros hemos sido intervenidos aquí 2 veces por los Estados Unidos de Norteamérica y la historia está ahí. ¿Por qué? Porque los intereses norteamericanos aquí fueron mellados. Y así mismo pasa y pasó también en la Unión Soviética, cuando tenían 70 países alineados con ellos. Hay intereses egoístas siempre. Mira nuestro país vecino, Colombia, Colombia es igual, por igual buscando también. paz, pero ¿cuántos muertos? O sea, nosotros debemos ser un poquito más, más reflexivos, más sensatos, y debemos de entender también que si no desarrollamos ese sentido de la autoobservación, si nosotros a cada momento, a cada instante, de cada acción de nosotros, de todos los seres humanos, nos damos cuenta, tenemos conciencia de lo que hagamos, entonces si nos autoobservamos, entonces nos damos cuenta que nosotros nosotros mismos somos los primeros delincuentes. ¿Por qué? Porque nosotros cuando violamos, por ejemplo, voy a poner un ejemplo de brujería, que eso no viene al caso, pero voy a poner ese ejemplo. Cuando usted, por ejemplo, ve un matrimonio y otra mujer quiere ese hombre, dice, hoy en día, para que todos nos cuidemos, se está usando demasiado lo que es la brujería, lo que es la magia negra, como dicen por ahí. Hay que toda aquella persona que visite esos lugares, esa persona está en contra del Cristo, en contra de las leyes universales, porque allí es la primera violación de la paz, porque nadie puede violar esa paz de esa pareja. Ya que usted mencionó, por ejemplo, la hechicería, magia negra, todo eso son basura que existen, que a través de lo que es la medicina forense va avanzando muchísimo en eso. Sí, y la ciencia médica y lo que es la forense en parte, y lo que es la parapsicología, han avanzado bastante, pero todavía no han llegado al punto raíz de la situación. Nosotros nos concebimos que la persona que practica ese tipo de formación, yo diría, incorrecta, violando las leyes universales, ese es el peor delincuente. Las personas que practican eso, y aquí en nuestra sociedad, y valga la redundancia, aquí todas las personas tienen su santo de devoción de la magia negra. Aquellas personas incluso que van a la iglesia y se confiesan con el cura, nosotros sabemos que es así. Hemos hecho un estudio sociológico sobre ese problema, porque la creencia es libre y cada quien puede practicar lo que mejor le parezca, siempre y cuando no atropelle los intereses de otras personas. Pero lo que más hacemos es Pero la brujería o magia negra está tachada como un crimen y es condenada en todos los países del planeta Tierra. Sí, las personas que practican eso son gente que están fuera de las leyes, físicamente hablando, y de las leyes universales. Es una persona que no es de confiar, una persona que tiene incluso trastornos psicológicos en muchos aspectos. Ya que usted mencionó eso, aunque eso no es el tema de cuestión, no, pero mencioné pero en parte vaya la redundancia, porque la envidia es un resorte que está dentro de todos nosotros los seres humanos. Y si nosotros no trabajamos la envidia y el egoísmo, producido la otra parte, eso pare, lo que es entonces el problema de la violencia. Sí, muy buenos días, estamos en el aire. Sí, buenos días. Muy buenos días. ¿Con quién tenemos? Aquí desde Estados Unidos, Nueva York, te mando un cariñoso y sublime saludo a todos ustedes. Muchas gracias, caballero. Que estamos haciendo un hermoso trabajo en beneficio, en pro de la comunidad oriente. En el tema de hoy, el cual es denominado la paz, es algo que trae muchas preguntas. En realidad nosotros creemos que la paz es lo que nosotros hemos visto en el día de hoy. Sin embargo, no existe tal paz. Aquí tengo algo que quisiera compartir y dice
por ejemplo, la paz, cuando dice la paz del Señor esté con ustedes y contesta la multitud y con su espíritu. La paz es aquello que llega al interior del hombre, que llega como regalo al cielo, al corazón humano, con el evento de la natividad. La paz nace por la guerra bien llevada. Recordemos que esta guerra es una guerra psicológica. Exactamente. La paz del Señor no es aquella actitud pasiva, sino la actividad armada. La paz se adquiere en la guerra, como fruto virtuoso del esfuerzo y sacrificio. Sí, sacrificio. O mejor dijéramos, sacro oficio. El oficio santo de nuestra vida cotidiana. En nuestra psicología gnóstica revolucionaria, la paz es la quietud extractada del conflicto mental. Donde nuestra mente ha llegado a la paz, es porque el hombre logra ya un equilibrio interior más allá de los supuestos y de las multitudes y de las múltiples opciones, libre del deseo terreno y del temor ilusorio a tomar una decisión equivocada. Y así a base de un esfuerzo continuado en la muerte del yo, es que van haciendo nuestro centro de gravedad permanente, aquella unión del consciente con el subconsciente a través de la comprensión. La guerra santa es quien permite al iniciado saciar sus labios resecos con el néctar jugoso de la tranquilidad mental, liberando la conciencia que se encuentra fraccionada. Se dice que la meditación es el pan del sabio, y habríamos de agregar también, lo es de una mente sencilla, unos ojos limpios, sin prejuicio y sin juzgar en nuestra vida cotidiana, humildes y sencillos como los pastores de los bosques. Esto es todo. Y felicidades a todos ustedes y que continúen en nuestro, que es de todos, Sí. porque queremos encontrar algo más profundo Sí. de lo que es el conocimiento de la gnosis. Muchísimas Feliz resto del día. Gracias a Muchísimas usted, gracias por caballero. su llamada. Eso iba a comentar algo sobre eso, que este conocimiento no es de nosotros, este conocimiento es del Logos solar. El mismo Avatar dice, este conocimiento no es mío, este conocimiento es del Logos, señores, este conocimiento no es de nadie. Nosotros, los gnósticos, somos exponentes del conocimiento y queremos la paz para todo el mundo. Ojalá y todo el mundo despertara conciencia y todos en verdad cumpliéramos con ese mandamiento, último mandamiento que dejó el Cristo, como es amaos los unos a los otros. Mi paz le dejo, mi Mi paz paz le doy. os dejo.